la ponencia que nos va a dar José Miguel Sierra, pues se aleja un poco de los temas anteriores y trata de enmarcarnos, bueno, pues en el ambiente político que los ingenieros de monte vivieron en el siglo pasado. Así que, José Miguel, cuando quieras, y te ruego pues que seamos lo más rápido posible, concisos, por lo menos en el de acuerdo. tiempo. No. Bueno, el objeto de la ponencia es simplemente pues, hacer una serie de observaciones y comunicaciones y aportar algunos datos poco conocidos acerca de la ideología que podían tener aquellos ingenieros de montes durante el siglo XIX y además esto sobre su ideología política también. Es importante que muchas veces se olvida la importancia que puede tener la ideología política que puede tener un individuo en su labor profesional. Es una cuestión cuando menos un tanto extraña, pero se obvia muchas veces. Bueno, la primera cuestión que vamos a comenzar es que el fundador, hoy homenajeado, Agustín Pascual, ya ha quedado bastante meridianamente claro en la comunicación anterior. En la comunicación anterior, por parte de la primera comunicación, que era un hombre de extracción dentro de los liberales progresistas, ¿no? Más aún, Agustín Pascual durante unos cuantos años fue miliciano nacional voluntario en las guerras carlistas, donde alcanzó el grado de oficial del ejército por méritos de guerra. Eso es una cuestión bastante curiosa, pero nos encontramos con un hombre de una clara ideología política. No estamos ante un hombre meramente humanista. Es más, sospecho que la relegación de la memoria de Agustín Pascual está derivado de que el libro de referencia era el que publicó en 1948 Pío García Escudero y esas cosas no se podían publicar en la biografía de don Agustín, lógicamente. Bien. Agustín Pascual, cuando viene de Alemania, entre otras cosas, viene pues, con la idea de crear un cuerpo de ingenieros de montes a la alemana. Allí todas las referencias bibliográficas están de acuerdo. Y de paso, cosa bastante poco apreciada, se trae la ideología de la filosofía alemana de la época. Bueno, sobre todo se hace mucha referencia a la ideología kantiana. Esto su compañero Miguel Bossi Juliá, también en su necrológica parece que él tenía la filosofía kantiana, etcétera. Es normal. La deontología ética kantiana es la deontología profesional habitual de los ingenieros y de los profesores alemanes del siglo XIX y XX. Claro, hay un pequeño problema. Kant estaba en el índice y estaba prohibido enseñarlo. Es más, hasta 1883, un año antes de la muerte de Pascual, no se traducirá al castellano el primer libro de Kant. Y es más, el primero que enseña la filosofía kantiana en la Universidad de España, en filosofía, es Ortega y Gasset en 1905-1906. Es decir, nos encontramos, entre otros méritos de Agustín Pascual, el que es un precursor de la ideología, de la filosofía alemana de la primera mitad del XIX y, sobre todo, es un precursor de la filosofía kantiana. Bueno, al hacerse el envío de Agustín Pascual a Tarán y de Botelú, normalmente es dentro del reinado de Isabel II, pero es la regencia de Espartero, con Martín de los Heros, progresista, el que los manda, ¿no?, cuando vuelven. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque en el apoyo de Espartero están precisamente todo ese conglomerado de ilustrados del 18 que habían sufrido con Fernando VII, exilios, etcétera, etcétera, y que no estaban apoyándolo y que tenían una voluntad de recuperar lo que era el sentido de ilustración y conocimiento científico en el país, ¿no? Dice, bien, cuando llega en 1848 la mayoría de edad de Isabel II, entonces están los moderados en el poder y viene como anillo al dedo al proyecto de abrir una escuela de ingenieros de montes, el que Bernardo de la Torre, dice, prócer moderado donde los hubiera, era el más moderado de los moderados que posiblemente se pudieron imaginar. Pues este hombre viene como anillo al dedo el que arrope ese proyecto de los liberales progresistas para sacar una escuela, ¿no? Es muy curioso, dice, como estaba ni más ni menos que hombre ligado a la Casa Real, como Bernardo de la Torre, como director de la escuela, sospecho que es el motivo por el cual se toleró esas enseñanzas kantianas, dice, en la escuela de Villaviciosa, porque da la casualidad que por mucho menos a Sanz del Río y a otros muchos los echaron de la cátedra en la Universidad de Madrid por esas fechas. Pero bueno, a lo que vamos y que nos interesa. Se crea allí un conglomerado curioso, dice, por un lado Bernardo de la Torre, senador del Reino, prócer moderado, dice, director de la escuela y que además es el portavoz político de los intereses forestales en las Cortes. Del otro lado, Agustín Pascual, que pasa a ser, dice,
unas veces presidente de la Junta Facultativa, otras veces no me queda claro por las referencias, si lo esperamos, más o menos el que lleva la organización del cuerpo, porque lo ha conocido en Alemania, dice, con el apoyo de Bernardo de la Torre, que como buen militar le gustaba mucho el que hubiese un cuerpo organizado y disciplinado. Luego está Miguel Bosch y Juliá, dice, que se transformó prácticamente en el alter ego de Agustín Pascual. Dice, muchas veces las referencias son que, aparte de tener mucha amistad íntima, compartían hasta la ideología y la filosofía. En la necrológica de Miguel Bosch, Agustín Pascual escribirá claramente, dice, que ha sido compartiendo la filosofía de Kant y del idealismo alemán. Dice que, lógicamente, a Miguel Bosch le ha tenido que venir de Agustín Pascual, porque Kant era un perfecto desconocido y sin traducir al castellano. Dice, le ha tenido que venir de Pascual. Dice, y luego, dice, Campuzano Brochowski. Campuzano Brochowski, pues, es un liberal moderado peculiar, porque no es ni muchísimo menos tan carca como el Bernardo de la Torre. Digamos que su familia eran aristócratas, liberales progresistas que se habían exiliado, y aunque posteriormente colaborará con los elementos más conservadores del cuerpo, pues nunca aparece como un hombre muy significado dentro de esas batallitas. Bueno, y al final del reinado de Isabel II sucede una cosa, que es que los moderados establecen una auténtica dictadura. Tan dictadura que los liberales progresistas, como con Ruiz Zorrilla a la izquierda a la cabeza, dice, se tienen que exiliar, el Partido Demócrata se tienen que exiliar, hay una censura brutal, ¿no? Y en ese contexto, en la primavera de 1868, en que no se puede publicar ninguna revista en España, nace la Revista Forestal, Económica y Agrícola, con una fuerte subvención del Ministerio de Fomento. Son los redactores, y por tanto podemos identificar quiénes eran, porque luego nos lo confirmará la experiencia, dice, los individuos próceres del conservadurismo dentro del cuerpo de ingenieros de Montes. Francisco García Martino, al que se le consideraba casi como el hijo adoptivo de Bernardo de la Torre. Bernardo de la Torre estaba muy enfermo y en 1875 morirá. Luego estaba Pablo González del Campo, a continuación estaba Antón Villacampa y Francisco de Paula Arrillaga. 4 elementos muy interesantes. Lo interesante es que la Revista Forestal, Económica y Agrícola, todos los artículos que se hagan sobre política forestal y de interpretación de la legislación mientras dure su existencia, serán escritos por estos señores. Solamente se permitirán de otros artículos técnicos. Y hay cosas muy curiosas. En un momento dado, García Martino está denunciando la desaparición brutal de los pinares en Segovia, dice que están cortando los pueblos, y el ingeniero jefe del distrito, Unceta, le manda una carta que la publica la revista, por cierto, diciendo, eso todo es mentira, aquí no sucede semejante cosa. Entonces, digamos que García Martino está utilizando la revista para hacer propaganda. ¿Cuándo? A partir de que en 1868, en septiembre, la gloriosa, pues Isabel II se marcha al exilio. Y en el sexenio aparece algo muy curioso. Esos ingenieros de Montes que habían estado en la escuela de Villaviciosa, en ese ambiente liberal progresista, aparecen en todo el arco político. Tendremos en el sexenio a Ramón de Jérica, que será diputado republicano federal durante la Primera República Española. Tendremos en el sexenio a Pablo González del Campo y a Francisco García Martino, diputado y senador García Martino, me parece recordar, por Teruel, y Pablo González del Campo por Guadalajara, dentro de los moderados conservadores, ¿no? Tendremos también a Pedro Mateo Sagasta, hermano de Práxedes Mateo Sagasta, de los liberales progresistas, que será diputado por Pontevedra desde 1869. Y en ese batiburrillo que pueda aparecer, pues nos encontramos con varias cosas. La primera cuestión que hay, que a partir de 1870, bueno, lo primero, dentro de los liberales progresistas de izquierda, pues hay un tío muy raro que es Ruiz Zorrilla, que desde 1860 no le gustaban las desamortizaciones. Cosa curiosa. Luego están los más opuestos a las desamortizaciones totalmente, que no eran los liberales moderados, que ningún gobierno liberal moderado paró las desamortizaciones cuando estaban en marcha. No, los más opuestos eran los republicanos, con Pi Margall a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y luego pues nos encontramos también, pues que en ese mundillo, Ruiz Zorrilla, en tiempos de Amadeo de Saboya, será presidente del gobierno y su mano derecha, José Echegaray, será ministro de Fomento. Echegaray tiene alrededor un núcleo de intelectuales que no tienen otros partidos. La intelectualidad madrileña, pues está en gran parte articulada por Echegaray. Entre ellos hay uno que se sabe que era íntimo amigo de José Echegaray, que era el botánico Máximo Laguna. Laguna era el botánico, bueno, pues mantuvo una muy buena amistad con él, ¿no? Y hay una iniciativa, entre otras cosas, de ese núcleo
que es la creación de la Sociedad Española de Historia Natural, en donde participa Laguna. La Sociedad Española de Historia Natural resulta interesante porque habrá 3 ingenieros de montes que lograrán llegar a la presidencia. Máximo Laguna, Primitivo Artigas y Teixidó y Carlos Castel Clemente. Primitivo Artigas y Teixidó, todo apunta a que debía tener una ideología de republicano federal. Y luego haré una acotación por la cual todas estas cosas que parecen tan extrañas, hablando de tanto republicano ingeniero de montes o tanto liberal radical, luego indicaré algo. Pero vamos, de momento vamos a dejarlo así. Y luego Carlos Castel Clemente, curiosamente, fue diputado por Teruel, fue un diputado conservador, pero curiosamente siempre venía de una gran apertura de ideas. Bueno, hay un tema importante en el sexenio, y con eso ya pasamos casi a la restauración. En 1872 el Congreso de los Diputados mandata para hacer un proceso de desamortización. Siempre es la misma historia. La desamortización de Mendizábal, la hacienda está sin un duro por la guerra carlista. La desamortización de Madoz, la hacienda está sin un duro por la crisis económica, la segunda guerra carlista y porque además tenemos nuestra primera aventurita en Marruecos. Y en 1872, pues da la casualidad que tenemos la guerra carlista en el norte y además, por si fuera poco, la primera guerra de Cuba. El resultado es que se mandata para hacer una desamortización y llama la atención cómo está el proceso de desamortización. Porque lo primero, el gobierno manda a hacer una comisión para una nueva ley de montes, no de desamortización. Es un tiempo de Amadeo de Saboya y esa comisión la hace. Podía haberla hecho perfectamente porque tenía mayoría absoluta con los liberales progresistas. Pero no. Coge un diputado conservador, Conde, por Córdoba. Los conservadores normalmente no les gustaban mucho esas cosas. Pone un republicano federal, Álvarez Taladriz, contrario a las desamortizaciones. Pone un tercer diputado, Laureano Figuerola, el cual se había manifestado partidario de las desamortizaciones, pero siempre y cuando no se hicieran salvajadas como se habían hecho con los pueblos. Y luego hay 2 ingenieros de montes, Olazábal y Agustín Pascual. Esa es la comisión. Claro, si tiene que pasar de una comisión de ley de montes allí y luego resulta que tiene que pasar por el Congreso y el Senado con la inestabilidad política que había, a mí me da la sensación personal que hicieron todo eso para que no saliera. Y que eso, pues, más o menos encaja en un Ruiz Zorrilla que ya en 1860 en el Congreso de los Diputados se manifestó contra las desamortizaciones. Bueno, ¿qué ocurre con todo este tinglao? Pues que, digamos que los sentimientos de Francisco García Martino cuando está escribiendo quedan palpables porque hay críticas en la revista Forestal, Económica y Agrícola contra ese proyecto de ley cuando se ha declarado la Primera República y el proyecto de ley no existe. Hombre, que se esté declarando, haciendo críticas a un proyecto de ley que ya no existe, cuando menos es un poco, vamos a decir, pelín demagógico. Pero bueno, el caso es que en 1873 ocurre que el malestar que debía de haber por unas críticas tan brutales, ni más ni menos, que a una comisión en la que estaban el joven alevín, valioso, Lucas Olazábal y además Agustín Pascual, debieron ser tan fuertes que Francisco García Martino se marcha de la dirección de la revista, ¿no? E intentan sacar la revista Antón Villacampa, Francisco de Paula Arrillaga y Pablo González del Campo. Llega por fin ese término de la restauración monárquica de Alfonso XII. Ay, se me ha olvidado un dato precioso, ¿no? Por cierto, Agustín Pascual en 1871 es nombrado miembro de la Academia. No ya en el siglo XIX, sino en el XX, la Real Academia Española siempre ha nombrado académicos a personas que le caigan bien al gobierno de turno. Es decir, que si Agustín Pascual es en tiempos de Amadeo de Saboya nombrado académico de la lengua, es todo un dato de que seguía teniendo una ideología liberal progresista y tendiendo dentro de los liberales progresistas hacia la izquierda. Pero vamos a dejarla ahí. La restauración tiene un momento clave en 1877. En 1877 se crea la Revista de Montes. La Revista de Montes, pues en su fundación hay 2 personas importantes. Uno es Lucas Olazábal, el otro es Pablo González del Campo. Pablo González del Campo es casi el superviviente del grupo de la Revista Forestal, Económica y Agrícola. Francisco de Paula Arrillaga ha dejado ya esas cosas, está dedicándose a ser gentilhombre de cámara, profesor de matemáticas de las infantas y del futuro Alfonso XIII, por cierto, que como profesor no debió salir muy bueno, a la vista de los resultados.
y también era académico de ciencias, en fin, vamos, ¿no? De vez en cuando los gobiernos conservadores se acordaban de él y nombraban director general de algo, pero vamos, estaba en un nivel, digamos, bastante superior que está redactando una revista. Pablo González del Campo, pues le pasa también al poco tiempo que le nombran director de la Escuela de Agricultura, la futura Escuela de Ingenieros Agrónomos, y por tanto, pues resulta que el hombre pues bastante atareado estaba, y por último Antón Villacampa pues se muere. De modo que prácticamente, pues después nada más fundarse la revista de Montes, pues queda en manos de Olazábal. La revista de Montes nace, y ahí nos encontramos claramente un recuerdo de la polémica que ha habido en la revista Forestal, Económica y Agrícola, indicando que ellos quieren estar abiertos a todos los compañeros, que además resulta que se van a centrar en los aspectos técnicos de la profesión. Y la revista más o menos cumplió su cometido en todo su tiempo, ¿no? Es decir, se puede más o menos hacer alguna crítica puntual, pero si la crítica hay que hacerla es que si uno se lee la revista de Montes desde 1877 hasta 1920 y tantos, dice, bueno, esto como fuente para poder saber cuáles son los debates que hay para la legislación forestal, las normas que hay, lo que hay, no me entero de nada, porque es que es tan aséptica en ese aspecto que no resulta fuente. Bueno, la restauración, pues nos encontraremos también de nuevo agentes que se van ubicando en distintos aspectos ideológicos, ¿no? Gérica morirá en 1875, con lo que no habrá ningún diputado republicano hasta la elección de Calixto Rodríguez al final del siglo XIX. En los liberales, pues aparte de Pedro Mateo Sagasta, que como hermano de don Práxedes pues logró ser nombrado director general de clases pasivas muchos años y cosas de esas, pues resulta que nos encontraremos con la figura potente de Benigno Quiroga y López Ballesteros, posiblemente el hombre que tenga el récord ininterrumpido de ser elegido diputado, porque fue elegido diputado durante 25 años por la provincia de Lugo, ¿no? Por el Partido Liberal, ¿no? Y después también hay algunos elementos importantes dentro del Partido Liberal, como lo es Rafael Álvarez Xereix, que posteriormente será académico de la lengua, ¿no? Dentro de los conservadores, hay una estrella rutilante que comienza a subir, que es Juan Navarro Reverter. Juan Navarro Reverter, que había sido, curiosamente, los artículos más duros contra la ley de 1872, están en Juan Navarro Reverter, que dice que, bueno, que los montes tienen que ser del Estado y dejarse de chorradas y de cosas de esas. Bueno, los artículos que escribieron tanto Navarro Reverter contra García Martino, posiblemente, dado que Agustín Pascual no hizo ninguna defensa contra ellos, es una de las alusiones que hace Olazábal diciendo, este hombre no ha sido todo lo batallador que debía haber sido, porque nos estaban crucificando vivos, haciendo bandería política de los moderados, y resulta que aquí no lo hay. Por otra cuestión que también puedo decir acerca del sectarismo de la revista Forestal, Económica y Agrícola. Hay un señor senador y diputado que también está metiendo caña por los montes, que es Gérica, pero como Gérica republicano federal no aparece ni citado. Solo aparece citado en una ocasión en la que está protestando por el cese de unos guardas forestales en Navarra. Gérica prácticamente no existe, ¿no? Y Gérica era el director de la escuela, señores. No era una personalidad del 3 al 4. Gérica era un ingeniero de los importantes. Pero bueno, dejémoslo aparte. Y en 1877 además está la denominada Ley Toreno. La Ley Toreno viene a decir, señores, por los montes públicos que hay, lo que se tiene que hacer es, pues lo primero, vamos a repasar los calderos que hay en los montes públicos y vamos a ir repoblando. Y para eso, pues el Estado renuncia a cobrar impuestos en esos montes públicos y lo que hace es que el 10% de los ingresos de aprovechamientos tienen que ingresarse en un fondo para repoblar esos calderos. Esto es muy curioso porque es ni más ni menos que el origen de los famosos fondos de mejoras. Está allí. Pero luego hay otra cosa muy curiosa. Como ese 10% tenía como utilidad principal, esto es al margen como ese 10% tenía como utilidad principal y solo se podía utilizar en hacer la regeneración de los calderos en los montes públicos, es el motivo por el cual todas las ordenaciones históricas, el famoso tramo 1, está siempre donde no hay árboles. Es una cosa cuando menos, donde hay menos masa forestal, pero es que están obligados. No pueden hacer una ordenación que no esté orientada como primera medida a estar regenerando los calderos, ¿no? El motivo por el cual siempre es el tramo primero, joder, pues hombre, son unos héroes, han escogido el sitio más difícil. No, es que legalmente no les quedaban más huevos, hablando mal y pronto. Bueno,
sigamos con ello. Hay una acomodación, más o menos, esto, desde luego, con el curso de las cosas, Agustín Pascual se dedica a su academia, más o menos los últimos años que le quedan al hombre, sigue de presidente de la Junta Facultativa, y hay, como vemos, pues un batiburrillo bastante curioso. Dice, cualquier cosa eran los ingenieros de Montes hacia 1880, menos teniendo una ideología política uniforme, porque los había de todos los colores, desde conservadores, los había también radicales, republicanos, liberales, de todo color. Bueno, y entonces llega la noticia, la creación de la revista Montes y Plantíos. Parecía que todo estaba en un mar, el esquema más o menos limitado, de decir, bueno, tenemos nuestros montes públicos, vamos a hacer una mayor producción de madera, los ordenamos, tenemos aquí unos ingresos y vamos aquí. De repente aparece la revista Montes y Plantíos en 1884. Bueno, primera cuestión. Sorprende que por lo menos la mitad de los ingenieros de montes se suscribieran a semejante revista. Se suscribieron los ayudantes. Hubo distritos que se suscribieron en bloque. Y bueno, sorprende un poco porque si eran muy de derechas, el director era Blasco Beño. Y Blasco Beño era una de las figuras destacadas del Partido Republicano Federal. Entre otras cosas, Blasco Beño es uno de los secretarios de mesa del primer Congreso Obrero y es uno de los padres del movimiento obrero en España. Y que semejante individuo haga una revista llamada Montes y Plantíos y cuente con el apoyo de tanta gente, indica que dos cosas. La primera, dice que la diversidad ideológica, desde luego, los conservadores no están, pero hay muchos liberales, como Federico Alaviña, diputado que fue por el Partido Liberal, nada sospechoso de ser un rojo peligroso, y sin embargo está allí colaborando. No, hay muchos liberales. Pero luego la segunda, el enorme malestar que tenía que haber para que toda esa gente se metiera en la revista Montes y Plantíos para colaborar allí. Dice, el enorme malestar que tenía que haber, dice, de haber reducido, de haber estrechado los planteamientos que tenía, vale, los planteamientos que tenía con ello. Bueno, la revista Montes y Plantíos, y termino, dice, es muy interesante. Colaboran Máximo Laguna, el ingeniero jefe del Distrito Forestal de Madrid, Manuel del Pozo, dice, en ella se plantea por primera vez la necesidad de hacer repoblaciones forestales por intereses sociales, que lo hace el ingeniero de Montes, Victoriano Montes. En fin, esto. Luego hay un intento de desamortización en 1884 que lo hace el ministro Camacho, el cual resulta que lo critica la revista brutalmente, dice, porque, entre otras cosas, y de paso critica a la revista de Montes por no hacer nada para frenarlo, y además porque el ingeniero de Montes, Benigno Quiroga López Ballesteros, director general de Agricultura a la sazón, pues da la casualidad, dice que no ha hecho nada para poderlo parar. La revista entrará más o menos en crisis y desaparecerá hacia 1891, ¿no? Son colaboradores de la revista Primitivo Artigas y Teixidó, son colaboradores de la revista también Felipe Romero y Gil Sanz, ingeniero jefe del Distrito Forestal de Valladolid, ¿no? Dice, y al final resultó que hubo otra cosa. 4 años solo después, pues el azote de desamortizaciones que era Juan Navarro Reverter es el que quiere hacer una, porque resulta que el hombre ha cambiado de partido, se ha ido al Partido Liberal y allí como ministro de Hacienda le han dicho que haga una. Entonces el hombre llama a Lucas Olazábal, ¿no?, para que pregunte su opinión. Lucas Olazábal, el memorando interno que tenía que hacer, lo dio a la luz pública para que la gente se enterara y plantea precisamente todo lo que es el esquema desde 1877 que han llevado. Dice, el resultado que hay final es que Navarro Reverter cesó a Lucas Olazábal, lo jubiló anticipadamente, 5 segundos más y termino. Dice, y al final, vamos a ver, dice, lo cesó, la desamortización no se llevó a cabo, ¿no? Dice, y Francisco de Paula Arrillaga, ¿no?, dice, que solo entendiendo que estaba por encima del bien y del mal por estar en la Casa Real, dice, se pudiera permitido eso, dice, es el que favorece la publicación de todas las obras de Olazábal con el memorando interno. El memorando era un documento interno. En principio no debía haberse publicado jamás en un libro, y sin embargo está allí, lo puede leer cualquiera. Dice, entonces, esa situación, dice, lo hacía Arrillaga, supongo que también, porque al fin y al cabo Juan Navarro Reverter, esto al cambiar de partido de los conservadores a los liberales, no les debió de gustar mucho. Y bueno, pues no puedo seguir más. Lo siento.